¿Qué tal? Muy buenas noches. En esta ocasión, como parte de las cápsulas para las festividades de San Antonio de Padua, aquí en la comunidad de Pueblo Nuevo, Guanajuato, nos encontramos con el fray Francisco. No sé si nos pudiera hacer favor de presentarse más formalmente frente a todos nosotros. Muy buenas noches, mi nombre es Fray Francisco Javier Dimas Bernal, soy oriundo de Pueblo Nuevo, Guanajuato, perteneciente a la parroquia de San Antonio de Padua, y actualmente pues me encuentro en San Pedro Naranjestil, donde tengo la función como párroco de esta parroquia de misión acá en la costa michoacana. Muchísimas gracias, Fray. Pues también darle las gracias porque pues nos ha podido dar un espacio en esta noche para poder hablar un poco en lo que respecta a la vida y algunas cuestiones, ¿verdad? Creencias y demás de San Antonio de Padua. Pues bueno, vamos a comenzar, Rubén. Fray, muy buenas noches. Gracias por compartir un momentito aquí de su tiempo con nosotros. Sabemos que está en misión allá en Michoacán, en la costa. Agradecemos en el nombre del Señor pues que lo tiene con bien allá y están progresando, están llevando a cabo esta misión evangélica tan importante con nuestros hermanos de allá del estado de Michoacán. Bueno, pues más que nada queríamos que nos compartiera un poquito de lo que es San Antonio de Padua. Para nosotros a veces es nuestro patrono y es desconocido pues el qué hacer, quién es este santo, qué hizo, por qué se distinguió. Es cierto que murió allá en Italia, pero pues bueno, yo creo que lo que las promesas, los dones que les dio el Señor, pues yo creo que no nada más es para los de Italia, creo que es para la Iglesia Universal. Hoy queríamos preguntarle sobre este santo patrono nuestro, el por qué le dicen que es el patrono de las cosas perdidas. Si nos puede ampliar, explicar un poquito sobre este tema, Frank. Sí, dentro de la tradición de la orden, pues de la orden de frailes menores se le ha dado este título del patrón de las cosas perdidas. ¿Por qué? Porque se cuenta que pues San Antonio pues era docto primero que nada, tenía libros, etcétera, etcétera, y pues se dice que un día pues una persona pues le robó un libro. Sabemos que en épocas de San Antonio pues los libros no eran como ahora, que son de papel y que son en serie. Antiguamente pues los libros eran hechos con piel de borrego y eran caros realizar un libro, impresión de un libro, y por lo tanto pues los libros valían bastante dinero. Y San Antonio pues estaba triste porque se le había extraviado este libro, y pues empezó a realizar oración, lloró, y la persona que le había robado el libro pues lo regresó, y por ese hecho se le atribuye esto de que es el patrón de las cosas perdidas, y que todos que acuden a su intercesión pues recuperan las cosas perdidas. Hay testimonios de personas que extravían las llaves, acuden a la intercesión de San Antonio y de la nada les aparecen las llaves. De igual manera, cuando extravían dinero, pues también muchas personas acuden a la intercesión de San Antonio y en muchas ocasiones pues recuperan ese dinero perdido. Por eso es conocido como el patrono de las cosas perdidas, San Antonio de Padua, entre muchos otros títulos que tiene también el hermano Antonio. Muy bien, Fray. Otra de las inquietudes al ir revisando la vida de este santo patrono franciscano es que él en un principio era religioso de los agustinos, de la orden de los agustinos. Él posteriormente se cambia de orden a los frailes menores de San Francisco de Asís. ¿Por qué él decidió dejar una orden donde había una formación académica fuerte y se va a la otra orden donde es pobreza espiritual, desprendimiento? ¿A qué se debe esta decisión que toma San Antonio? Sí, efectivamente, pues Antonio de Padua, antes de tener ese nombre dentro de la orden de los frailes menores, él se llamaba Fernando,
y perteneció a la OSA, la Orden de San Agustín. Allí, por eso muchos agustinos de la Orden de San Agustín hasta la actualidad lo conocen como Fernando de Lisboa. Es otro nombre que le atribuyen a Antonio de Padua. Y dentro de la Orden de San Agustín, pues él se formó teológicamente, era un excelente teólogo, tanto que los grandes estudiosos de Antonio dicen que si en su tiempo se hubiera extraviado la Sagrada Escritura, él era capaz de transcribirla letra por letra, porque conocía desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis correctamente, lo conocía desde la primera letra hasta la última, hasta el último, el punto final de los libros sagrados. ¿Y por qué da este paso a la orden de los frailes menores? Pues por su deseo del martirio. Antonio conoce a unos frailes que iban de misión a Marruecos, frailes de San Francisco, frailes menores, y estos frailes llegan por azares del destino, o más bien por designios de Dios, llegan a hospedarse, previo a su viaje a Marruecos, al convento donde se encontraba viviendo Antonio Padua, un convento agustino. Llegan allí a hospedarse estos frailes, con permiso obviamente del superior de ese convento. Y llegan y se hospedan y charlan un poco con Antonio, o Fernando en aquel tiempo todavía. Posteriormente, estos frailes pues cumplen con su misión de ir a Marruecos a evangelizar a los infieles, pero la cumplen tanto que son bañados por el baño excelentísimo del martirio, el baño con su sangre a semejanza del Cordero. Y entonces, días después, esos frailes que Antonio conoció vivos y entusiastas de ir a predicar la buena nueva del Evangelio hacia los infieles, ya no regresan ahí por las calles de ese pueblo con vida, sino que regresan ya martirizados en sus féretros. Y esto impacta mucho a Antonio o Fernando de Lisboa en aquel tiempo, tanto que dice: yo quiero morir martirizado. Y habla con su superior, y habla con los superiores de la Orden de Frailes Menores, y se da ese paso de cardinación de la Orden de San Agustín a la Orden de los Frailes Menores. Antonio quería alcanzar el martirio, y cuando entra dentro de la Orden de los Frailes Menores, pues le cambian el nombre de Fernando y toma el nombre de Antonio. Anteriormente, dentro de las órdenes religiosas se cambiaban el nombre. Algunos tomaban un nombre de gran significado, u otros tomaban el nombre del día de nacimiento. No sé cuál haya sido el caso de Antonio, pero toma el nombre de Antonio. ¿Y por qué de Padua? Pues porque en su afán de ir a evangelizar a los infieles a tierras africanas, pues embarca por designios del destino, no llega al lugar de misión el cual se le había encomendado, sino náufrago, y en el naufragio llega a tierras italianas. Posteriormente, pues vive durante su vida en Italia, donde en un capítulo de las Estelas, un capítulo muy significativo para los frailes, pues conoce de vista a Francisco de Asís. San Francisco de Asís pues tenía un gran respeto por Antonio, ya había escuchado hablar de él, de que era un excelente pensador, un excelente teólogo, nada con lo que quería San Francisco de sus frailes, pero viendo la necesidad de que muchos hermanos predicaban pero no tenían conocimientos de la sana doctrina, pues decide que Antonio comience a enseñar a los frailes la teología, la sagrada teología. Y hay una carta muy bonita de San Francisco hacia San Antonio, en la cual le dice: me agrada que enseñes la sagrada teología, Antonio, mi doctor, a los frailes, pero siempre y cuando pues no apagues el espíritu de la santa oración y devoción a la cual las demás cosas deben de servir. Y Antonio pues se esmera por ello,
y por eso es un gran pensador, un gran teólogo, y escribe una serie de sermones para ello, para ayudar a los frailes a la predicación. Esta serie de sermones pues están divididos por los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, tiempo ordinario, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua. Están todos los tiempos litúrgicos allí en esos sermones. Son sermones que nos reflejan los conocimientos que tenía San Antonio. San Antonio era en su tiempo era un enciclopedista, conocía de muchas disciplinas, lo deja ver en sus escritos. Conocía desde la filosofía aristotélica hasta la medicina de su tiempo. Era un científico prácticamente de su tiempo, Antonio de Padua, por lo que deja ver en los sermones. Son unos sermones pues muy hermosos y muy significativos, llenos de figuras que son difíciles muchas veces de interpretar, pero son una gran ayuda para los frailes de aquel tiempo, para los frailes menores que se esmeraban y que comenzaban la prédica, comenzaban también la formación ya saliendo simplemente de esa parte de puro espíritu de oración y devoción, pero también ahora esté fundamentado dentro de las letras y de la sana doctrina, de la sana tradición. Muy bien, Fray. Otra de las pues anécdotas bonitas de San Antonio de Padua es dos pasajes, uno donde está involucrado una mula y el otro donde están involucrados unos peces. No sé si nos puede explicar un poquito este pasaje donde está involucrada la mula, Jesús Eucaristía, San Antonio de Padua y otra persona que al parecer tuvieron un tipo de un reto para demostrar la presencia del Señor en la Eucaristía. Claro que sí. San Antonio, pues a lo largo de su vida, ya como hermano menor, como fraile franciscano, dentro de la familia de la Orden de los Frailes Menores, pues siempre se enfrentó a retos, siempre anduvo entre personas incrédulas, entre personas que no estaban convertidas a la fe, o que incluso dudaban de la fe y dudaban de la presencia real de Jesús en Eucaristía. Tal es el caso del milagro de la mula, en el cual pues Antonio, dialogando allí y tratando de convencer a la gente, pues predicaba acerca de la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía, donde se encuentra vivo y verdadero, donde se encuentra realmente presente. Ya no es pan, sino que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo dentro de la Sagrada Eucaristía. Y entonces en un poblado pues había una persona muy incrédula de ello. Se negaba a creer la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Y Antonio va y le habla con él y trata de convencerlo, pero esta persona se niega y le aplica un reto. Le dice que si él no ve que su mula se arrodilla frente a Jesús Eucaristía, él no iba a creer. Pero aquí lo interesante es de que no solamente le dijo eso, sino que le dijo: voy a dejar a mi mula 3 días sin comer nada, y entonces cuando tú vengas con Jesús Eucaristía por aquí, ella tiene que arrodillarse, pero yo le voy a soltar comida para que coma, y vamos a ver qué es lo que más le llama la atención, si tu dichoso Jesús Eucaristía presente según tú allí en la hostia, o comer y beber agua para subsistir. Y pues llegó el día marcado para el reto, y estaban allí los pobladores reunidos, y entonces pues llega Antonio con la Sagrada Eucaristía, y el hombre pues suelta la mula, le echa de comer, le echa de bebida, y sorprendentemente la mula pues no se va a la comida, no se va hacia el agua, sino que se va y se postra en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada. Y de allí pues la conversión de este hombre, la conversión también de muchas personas dentro de la comunidad que presenciaron este milagro
presenciaron este gran acontecimiento en el cual aún los animales tienen gran veneración por el Santísimo Sacramento del altar, muchas veces más que nosotros los humanos. De allí, pues este milagro de la mula es lo que se conoce, el milagro de la mula, el cual pues tuvo gran impacto en este poblado y hubo grandes conversiones hacia la fe. Muy bien, Fray. Y el episodio de los peces que nos intriga, ¿cómo fue que se desarrolló en un poblado pegado a una costa? Francisco Antonio llega a un poblado, como les dije anteriormente, él siempre anduvo entre personas no muy creyentes, no muy cercanas a la fe. Entonces llegó a un poblado y pues el templo estaba cerrado, trataba de predicarle a las personas y las personas no le hacían caso, tocaba las puertas y se las cerraban en la cara. Y pues decide ir a la orilla del mar y empezó allí como a hacer una especie de alabanza. Escuchen, peces del mar, las palabras de nuestro Señor, y empieza a predicarles allí la buena noticia de Jesucristo, la buena nueva del Evangelio, glorificando y bendiciendo al Señor. Y sorprendentemente un puñado de peces empezaron a acercarse allí a la costa, regocijando de gozo, saltando de gozo allí en la presencia de las prédicas y las palabras de Antonio. Pues eso también las personas que estaban allá a la orilla pues miraron este gran acontecimiento y hubo grandes conversiones también, viendo cómo la sencillez de este hombre que predicaba a los peces y los peces le hacían caso en el nombre de Jesucristo y escuchaban las palabras de Jesús y escuchaban los dichos de Jesús. Pues eso impactó a la gente y con ello pues hubo grandes conversiones también. Hubo grandes conversiones a la fe. Muchos volvieron a la fe gracias a esta parte de San Antonio de Padua. Muy bien, Fray. Por último, a San Antonio de Padua se le representa con un niño en su regazo, en su brazo, y en otro un libro. ¿Por qué la iconografía representa así a nuestro santo patrono? El libro pues es sin duda la Sagrada Escritura. Y como ya les decía al principio, pues San Antonio era una persona docta y conocedora de la Sagrada Escritura. La conocía desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, lo conocía correctamente. Y pues también pues es parte de la espiritualidad dentro de la familia de la Orden de los Frailes Menores. La principal labor de los frailes menores pues es vivir el Evangelio. Así comienza la regla de los hermanos menores, de los frailes franciscanos. La vida y regla de los hermanos menores es esta: vivir santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en pobreza, en castidad y sin nada propio. Así de allí la Biblia, la Sagrada Escritura que trae Antonio por estas dos partes. Como fraile menor, su compromiso de vivir en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y también porque pues era un gran conocedor de ella, la conocía desde el principio hasta el fin. Y el niño, dicen algunos pensadores que San Antonio en sus éxtasis místicos, sus éxtasis en oración, pues el niño Jesús se le aparecía en la oración, se le aparecía la palabra encarnada, se le aparecía nuestro Señor Jesucristo dentro de sus arrebates místicos, pero también pues tienes lo que ya decíamos del conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo pues es la palabra encarnada, la palabra hecha carne, y por eso pues se hace presente en la vida de Antonio de Padua. Se encarna dentro de él, se encarna en su vida la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, así como también se encarna en cada uno de nosotros, se hace presente en nuestras vidas. Que muchas veces nosotros nos cerremos a la fe, pues eso es verdad. Muchas veces nos cerramos a que Jesucristo se haga presente en nuestras vidas, se encarne en cada uno de nosotros, el verbo encarnado, el verbo que se hablaba desde antiguo y que se hace presente en Jesucristo en el Evangelio.
Muy bien, Fray. Si teníamos dudas sobre esta parte de nuestro santo patrono, San Antonio de Padua. Muy bien. Fray, pues un gusto haber estado compartiendo esta videollamada con usted, pero principalmente que pudo darse el tiempo de atendernos, ¿verdad? Creo que esta charla no solamente queda para, pues, como un tal vez conocimiento más, sino podríamos darnos cuenta que a partir de que usted nos comenta, por ejemplo, de que San Antonio solía estar rodeado de personas pues no tan creyentes, ¿verdad? A veces uno cuando escucha el nombre de algún santo, de alguna virgen o demás, simplemente nos limitamos a decir, pues sí, pues es un santo, ¿no? Está en algún templo y demás, pero no nos damos la molestia tal vez de indagar un poquito, ¿verdad? Al respecto, por qué lo veneran en este lugar, en este templo, porque es el patrono y demás. Ahora bien, a mí me resultó bastante interesante la parte de que mencionaba Rubén y que usted nos hizo favor de explicar de por qué se le considera también o se le encomienda cuando se pierden algunas cosas y todo esto, ¿verdad? Creo que necesito encomendarme más a él. Pero sí, es verdad que algunas cuestiones que usted mencionó, que nos hizo favor, yo francamente las desconocía y para mí es un mundo de información, vaya, en el sentido de conocer más de él, conocer más, también se lo puedo asegurar que para todas las personas que nos vayan a ver, probablemente no supieran este tipo de cuestiones o detalles muy en específico, ¿verdad? Los pasajes, por ejemplo, de la mula, de los peces y todo esto, pues son para mí pues muy interesantes en el sentido de siempre y cuando tengamos fe y esa fe sea verdadera, y pues se pueden lograr grandes cosas, ¿verdad? Y con la compañía pues de San Antonio y demás encomendados a él, pues con mayor razón, Fray. Entonces, pues Fray, ¿algo más que guste añadir a esta charla? Sí, efectivamente, pues en Pueblo Nuevo pues tenemos un gran santo como patrono, un santo muy poco conocido, pero en cuanto a su vida lo conocemos más por esta parte de, como les decía ya hace tiempo, de adquirir novios, voltearlo de cabeza y cosas así, pero viendo su vida pues es un santo muy interesante, es un santo de carne y hueso como nosotros, iluminado vida por Dios, y es un gran hombre, un gran santo que muchas veces desconocemos. Es también pues uno de los santos que me parece que es el que su proceso de canonización fue más rápido, si no es que es uno de los que más rápido ha sido. En un año San Antonio fue elevado a los altares, me parece, después de su muerte. Ahorita no recuerdo el dato, pero me parece que fue después de un año o antes de un año cuando se elevó a los altares. ¿Por qué? Porque pues ya estaba aprobada su santidad aquí en la tierra, y al momento de morir pues también inmediatamente vinieron los milagros, muchas intercesiones por parte de San Antonio. Tenemos un gran santo, un gran santazo, y pues yo los invito pues a conocerlo un poco más. ¿Conocerlo para qué? Para que nosotros pues imitándolo a él podamos seguir también lo que él hizo, seguir a Jesucristo el Señor, que es sin duda pues el camino que nos conduce a la casa del Padre a todos nosotros. Los santos simplemente pues son una ventana para poder alcanzar la luz de Jesucristo que ilumina nuestras vidas, pero también pues son guías que nos llevan a emprender un camino hacia el verdadero camino que conduce a la salvación, que es el Señor Jesús. Claro, Fray. Fray, pues le agradecemos muchísimo el tiempo que se dio en atender esta videollamada, en responder las preguntas, en platicarnos un poco sobre la vida de San Antonio, referente a algunos pasajes y demás. Y pues bueno, Rubén, ¿algo que gustes añadir?
Fray, muchas gracias. Aquí en Pueblo Nuevo lo vamos a estar siempre esperando con los brazos abiertos. Esperemos que el Señor le dé la oportunidad de venir a visitarnos y seguir compartiendo más pasajes, no solamente de la vida de San Antonio de Padua, de San Francisco de Asís, de más personajes que a través de la Orden Franciscana Menor pues nos han dado muchos ejemplos evangélicos vividos. Hoy, pues el caso de San Antonio de Padua, que es nuestro patrono, que desconocemos muchos aspectos de lo que hizo, de su historia, de sus momentos místicos, como ya nos platicaba. Y pues esperemos no sea la última vez que hagamos este tipo de videollamadas. Esperemos puedan ser más constantes. Sabemos de la inestabilidad de la red, sabemos de los horarios, sabemos de los apagones, que acá también nos está afectando también. Pero bueno, en el nombre del Señor, pues vamos a seguir tratando de enlazar los puntos para seguir creciendo más en la fe y madurando en nuestro conocimiento del Señor. Muchas gracias, Fray. No, gracias a ustedes por permitirme pues compartirles un poco de esto. Que Dios me los bendiga y por aquí andamos cualquier cosa que necesiten. Gracias. Gracias, hermano. Sí. Hasta luego. Hasta luego.